Pensando y ayúdenos a centrarnos, Señor, en su palabra, Padre. Y sea usted usándome a mí, Señor, como instrumento para llevar su palabra, Señor, a su pueblo, porque es su palabra, Señor, y no la mía. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, tienen que hacer cambios en nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios tiene que hacer cambios en nuestras vidas. Fíjense, cuando nosotros leemos Marcos, el capítulo 4, nosotros podemos encontrar que Jesús empieza a hablar de la parábola del sembrador, habla de la semilla que cayó en tierra, en buen camino, entre las piedras, entre los espinos. También vemos que habla de que no hay nada oculto que haya de ser manifestado. Pasamos las páginas y también vemos el crecimiento de la semilla. Vemos también la parábola de la mostaza, donde se refiere que hay que tener fe como un grano de mostaza. También vemos la parte donde Jesús calma la tempestad. Y es aquí donde yo quiero llegar, y este es el mensaje de esta mañana. Así que, hermanos, cuando leemos capítulo 4, del versículo 35 al 41, el Señor muestra aquí algo que había pasado. Dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, ¿usted sabe quién es él? ¿Sí o no? ¿Usted sabe quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios. Fíjense, hermano, Jesús venía enseñando a lo largo del capítulo ciertas cosas que iban a impactar a la vida de sus discípulos. De la palabra, la fe, de la semilla en el camino. Pero dice la palabra, y me llama la atención cuando dice aquí el 35, aquel día. Aquel día. O sea, luego de toda esa enseñanza, luego de toda esa teoría, de todo lo que ellos habían escuchado durante todo el día, llegó el momento de la práctica. Aquel día. Llegó aquel día. Aquel día Jesús había enseñado durante horas, pero había llegado la noche, ya era el momento de pasar a otro nivel, pasar a la práctica. Hermanos, y fíjense, nosotros vamos a pasar por lo mismo. En nuestra vida, nosotros vamos a pasar por aquel día. Aquel día donde lo que nosotros leemos va a ser puesto a prueba. Aquel día donde leemos de la fe y vamos a pasar por situaciones donde la fe va a ser puesta a prueba. Aquel día donde vamos a leer de confiar en las promesas de Dios y va a llegar el día donde va a ser probada nuestra confianza en el Señor. En la vida cristiana, todos vamos a pasar por aquel día. ¿Ok? Ya leíste la palabra, leíste de ser luz en el mundo, pero ahora va a llegar el día donde tú vas a demostrar que tú eres luz en el mundo. Hermanos, y me llama la atención porque todos nosotros vamos a pasar por ese día. ¿No se han dado cuenta que cuando leemos la palabra, leemos sobre algo, la porción de la palabra, y nos sucede algo
de lo que estábamos leyendo. Por ejemplo, leemos sobre el fruto del Espíritu. Sobre el fruto del Espíritu. Leemos que uno de ellos es la paciencia, ¿cierto? Pero cuando leemos, wow, qué maravilla, mira, el fruto del Espíritu es esto y esto, paciencia. Wow, Señor, paciencia. Pero cuando usted sale a la calle, tal vez no ese día, o al día siguiente, o a la semana, algo le va a pasar y usted se va a acordar de la paciencia. Pero se va a acordar porque falló. Se va a acordar porque de repente le faltó paciencia. Hermanos, todos nos va a llegar aquel día. Y simplemente es un ejemplo. Dice la palabra en Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, va a llegar el día donde todo lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido, va a llegar el día de la práctica. ¿Sí? Y cuidado, hermanos, si usted hoy no está en ese día de la práctica. Cuidado si esta semana no has estado en el día de la práctica. Fíjense lo siguiente, cuando leemos el versículo 37, dice la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en una lancha? Todos, ¿verdad? La mayoría. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en una lancha, pero de noche? Algunos pocos, ¿verdad? Hermanos, sean sinceros, ¿es bonito? ¿Es agradable? ¿Te llena de tranquilidad? No, ¿verdad? Hermanos, estar en una lancha de noche no es nada fácil. Pero ahora imagínense a Jesús acostado en un cabezal de ese bote, sin motor, sin nada que lo impulse, solamente las manos y los remos. Imagínense los discípulos. Ahora imagínense una tempestad tan fuerte, con lluvia, con olas que entraban en la barca. Esa es la palabra, que ya la barca se anegaba. Y eso quiere decir que ya la barca se estaba hundiendo, que las olas entraban a la barca. Imagínense esa situación. Ahora vean lo siguiente. Los discípulos eran conocedores del mar. Muchos de ellos eran pescadores. 4 de ellos, dice la palabra, que eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos tenían conocimiento de lo que era guiar una barca, conocimiento de la pesca, conocimiento de desviarse, de conocer las tormentas, las lluvias, las mareas. Pero dice aquí que ellos estaban ahí luchando con las olas, luchando con el mar. Yo me lo imagino a ellos, hermano, tratando de resolver por sus medios. Yo me imagino a estos hombres en medio de una tormenta, con Jesús ahí, ellos intentando resolver con lo que sabían. Yo me imagino a Jacobo diciéndole a Pedro, Pedro, no hagas eso aquí, mueve el timón, lanza esto, recoge las velas, recoge aquí, póngase todo en la esquina para que el peso no voltee la barca. Yo me lo imagino a todos ellos, angustiados, temerosos, tratando de resolver por lo que ya ellos sabían. Pero resulta que nada de lo que estaban haciendo daba solución a eso. La barca seguía mojándose, seguía inundándose y nada lograba que se mantuviera a flote. Hermanos, hombres experimentados en el mar, pero nada de lo que hacían resultaba. Hermanos, ¿no le parece familiar esta historia? Y resulta que ellos le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo no me imagino esta frase de una forma sutil. ¡Hey, Señor! ¿No tienes cuidado que perecemos? No, esto fue una frase dicha con miedo, con desesperación y con cierto grado de como que, ¿cómo se le ocurre al Hijo de Dios, a Jesús, estar ahí durmiendo, mientras que nosotros nos estamos hundiendo? Hermanos, esa historia no le parece similar a la suya. ¿Por qué? Resulta que muchas veces nosotros queremos
ser como esos discípulos. Testarudamente lo somos. Muchas veces no nos damos cuenta. Queremos resolver por lo que nosotros ya conocemos. Queremos resolver nuestras situaciones por nuestros contactos. Queremos resolver la parte financiera y estamos cómodos y tranquilos porque tenemos cierta cantidad de dinero en la cuenta. Queremos resolver situaciones que nos estresan con conocidos, amigos, las famosas llamadas palancas, ¿sí? Donde usted conoce a todo el mundo y todos le pueden resolver. Hermanos, no somos tan alejados la realidad con aquellos discípulos. Nos parecemos. Y muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo que ellos. Resolver por todos nuestros medios. Resolver por nuestras fuerzas, conocimientos, habilidades. ¿Y saben qué, hermano? Nosotros no lo vamos a lograr. Queda demostrado, nada más con leer este versículo. Pero ellos se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Nada más por ahí queda demostrado que no es por nuestras fuerzas, no es por lo que tenemos, no es por lo que conocemos. Hermanos, se trata con las fuerzas de Dios. No se trata de tus fuerzas, no se trata de lo que tu experiencia, tu capacidad económica, no, es por la fuerza de Dios. Fíjense algo, nosotros muchas veces tenemos temor en medio de las tormentas. ¿Y saben por qué? Porque perdemos el control. Cuando nosotros no tenemos el control de algo, ¿qué nos sucede? Nos sentimos inseguros, nos sentimos angustiados, pero siempre y cuando nosotros tengamos el control de algo, la seguridad de algo, hermano, usted va a estar confiado. Pero hay de aquel día cuando usted pierde ese control, pierde la seguridad. El miedo empieza a negar su barca. El miedo empieza a inundarlo. Y es ahí, hermanos, donde nosotros nos equivocamos. Es ahí donde nosotros empezamos a perder el enfoque. Hermanos, el timón de su vida, de su situación, no le pertenece a usted. ¿Usted sabía eso? El timón de su vida no le pertenece a usted. Y por mucho tiempo hemos querido llevar el timón de nuestras vidas, dirigiéndola por lo que sabemos, por lo que queremos, nuestros deseos. Hermanos, y tenemos que entregarle el timón a Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros nos montamos en un taxi? ¿Quién maneja? ¿Nosotros o el chofer? ¿Qué sucede cuando nos montamos en un avión? Los que han tenido la oportunidad. ¿Quién pilota esa nave? El piloto, ¿verdad? ¿Y usted? Sentadito. ¿Qué sucede cuando se monta en un mototaxi? Yo me he montado, hermano, y con mucha sinceridad, wow, he sentido un poquito de miedo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque no soy yo el que está manejando. ¿Saben? No soy yo el que está manejando el carro. Porque soy yo el que quiere tener el control de la situación. Hermanos, y resulta que si nosotros le entregamos, le confiamos, mejor dicho, nuestra vida a un chofer de una moto, al chofer de un taxi, a un piloto de avión, así como si nada, hasta pagamos para montarnos. ¿Por qué no lo hacemos con el Señor? ¿Verdad? ¿Por qué no le entregamos ese timón al Señor? Que Él dirija nuestra barca. Hermanos, la tormenta no la vamos a superar solos. Recuerden que en la barca estaban los discípulos. Las tormentas no lo vamos a superar solos. El Señor te ha puesto en una iglesia para que te apoyes con tus hermanos. El Señor te demuestra que no es por las fuerzas tuyas, sino por las fuerzas de Dios. Vean lo siguiente. En el versículo 35, dice aquí algo muy importante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Fíjense bien, pasemos al otro lado.
Esta frase, hermano, la hemos leído, la hemos estudiado, pero seguramente muy poco la hemos entendido. Aquí el Señor les está dando una afirmación. Él les dijo, pasemos, montémonos en la barca y pasemos al otro lado. Él les estaba dando una promesa, una seguridad, la confianza de que Él iba a estar con ellos en la barca y que iban a llegar al otro lado. Hermanos, ¿ustedes no creen que Jesús sabía que se iba a levantar una tempestad? Jesús sabía, pero los discípulos no sabían. Pero Él les aseguró, montémonos en la barca y pasemos al otro lado. Una promesa ahí mismo. Pero hermanos, tristemente los discípulos se les había olvidado la promesa. Se les había olvidado que el Señor les dijo que iban a llegar al otro lado. Se les había olvidado que en todo ese día el Señor había hablado de la semilla, de la fe, de la confianza. Se les había olvidado la palabra de Dios. Pensaron que iban a morir. Y se les olvidó toda la palabra. Hermanos, eso también para nosotros es algo muy similar. Tenemos que ser conscientes, hermanos, y sinceros con nosotros mismos, que en los momentos difíciles, los momentos de tormenta, cometemos ese error. Se nos olvidan las promesas del Señor. Se nos olvida lo que hemos leído. Y es ahí donde el temor llena nuestras vidas. Y el temor que hace en nosotros, hermanos, nos hace perder el enfoque. Nos hace dudar. Nos hace desconfiar. Hermano, el temor hace que nosotros nos alejemos de la palabra. ¿Usted sabía eso? El temor hace que nos escondamos, hermano. El Señor les había dado una promesa que iban a pasar al otro lado. Hermanos, esto es una clara demostración de que nosotros debemos confiar en las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas encontramos en la palabra? Muchísimas, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas promesas nos acordamos en el momento difícil? Pocas. Y cuidado si no ninguna. Porque somos humanos, nos cuesta, hermano. Si los discípulos tenían a Jesús ahí, estaban con ellos en el día a día y les pasó eso, ¿acaso a usted no le puede pasar? Más rápido, hermano. Más rápido. Hermanos, fíjense en el versículo 37. Dice la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, muchas veces, humanamente, nosotros podemos convertirnos en cristianos caprichosos, en cristianos contestones. Yo no me imagino esa frase con sutileza, me la imagino así como con despectiva. Señor, o sea, ¿qué te sucede? O sea, estás ahí durmiendo y tú no ves que yo me estoy hundiendo. Muchas veces nosotros hemos podido pensar que en situaciones de tormenta, una cosa tras otra, hemos tal vez perdido la fe. Hemos tal vez pensado, Señor, pero ¿qué está pasando conmigo? Si yo oro, si yo leo la palabra, si yo voy a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? A tal punto de pensar que estamos solos en la tormenta. Hermanos, esto nos puede pasar a nosotros. Y no quiere decir que estés en pecado, que estés sumergido en el pecado, sino que humanamente podemos pasar por eso. Pero hermano, es ahí donde nosotros debemos recordar lo siguiente. Primero, en ese momento que Jesús estaba durmiendo, no era porque Dios se cansa. Fíjense lo siguiente, Jesús en ese momento era 100% Dios y 100% hombre. Esto quiere decir, hermanos, que un hombre se cansa, que una mujer se cansa,
Si usted se pone a caminar de aquí a Chacaíto, usted llega molido. Y Jesús tenía una vida muy activa del ministerio. Cansado, humano también, y estaba durmiendo. Ahora, el otro motivo de que Jesús estaba durmiendo, y es el que yo más comparto. Primero, para ponerlos a prueba, a los discípulos. Segundo, porque Él estaba confiado en la palabra de Dios. Él estaba confiado de que iban a llegar al otro lado. Él estaba confiado que a pesar de la tormenta que se avecinaba, Él sabía que iba a llegar con sus discípulos al otro lado. Él estaba confiando en las promesas de Dios. Siendo el Hijo de Dios, estaba ahí confiando. Sabía que nada le iba a pasar. La pregunta es, hermano, ¿usted está confiando en las promesas de Dios? ¿Usted está descansando en la palabra de Dios? Fíjense en lo siguiente, Jesús sabía que la tormenta de ese momento, que las tormentas de la vida, no iban a arruinar los planes de Dios en su vida. Él lo sabía. Él sabía que la tormenta era pasajera. Hermano, Dios quiere que sepa que las tormentas en tu vida son pasajeras. Que las tormentas en tu vida no van a arruinar los planes de Dios para tu vida. ¿Sí? Las tormentas son pasajeras. El Señor te dice que vas a llegar al otro lado. Pero tú tienes que confiar en su palabra. Tú tienes que confiar plenamente en Él. Hermanos, en la tormenta también se ve nuestro carácter. Sí. En la tormenta se ve nuestro carácter. Hace tiempo le di una ilustración de una bolsita de té. Usted coloca una bolsita de té en agua fría. ¿Qué sucede? Nada. Algunas personas dicen que con el tiempo bota la esencia, pero yo no le he hecho. Si usted pone una bolsita de té en agua fría, no pasa nada al momento, en horas. Pero si usted pone una bolsita de té en agua caliente, ¿qué sucede? Sale la esencia. Sale la esencia del té. Hermanos, ahí, en esos momentos de tormenta, es donde su esencia como cristiano tiene que salir. Confiar en el Señor, descansar en su promesa, descansar en su palabra, descansar que el Señor tiene total cuidado de su vida, descansar que el Señor tiene total cuidado de todas las cosas que están sucediendo. Y le pregunto nuevamente, ¿estás descansando en Dios? ¿Estás descansando en sus promesas? Hermanos, Jesús pudo descansar tranquilamente porque Él sabía quién era. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Jesús podía descansar tranquilamente porque Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Hermanos, usted es nación santa. Usted es el hijo, la hija de Dios. El Señor la guarda, el Señor lo guarda, el Señor lo protege. Pero usted tiene que vivir en su promesa. Tienes que vivir en su palabra. No te puedes alejar de ella. Para que puedas disfrutar de las promesas, tienes que vivir dentro de la palabra de Dios. Para que puedas disfrutar de la palabra, de lo que Él te dice, de sus bendiciones, tienes que vivir dentro de la palabra de Dios. No puedes vivir una vida lejos de la palabra. Así que, hermano, tú eres un hijo de Dios. Confía en la palabra. Cuando vemos el versículo 39, dice lo siguiente: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, aquel día se levantó la tempestad. Y en ese momento se levantó Jesús y la tempestad tuvo que retroceder. Hermanos, en su vida, usted tiene que confiar en todo lo que el Señor le dice. Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero el Señor sí lo sabe. Hermano, y oro para que el Señor se levante en tu vida, sea un hecho en tu vida, y usted confíe en su palabra y esa tempestad cese.
Que usted salga victorioso, victoriosa de esa tempestad, confiando en el Señor. ¿Son necesarias las tempestades? Sí, hermano. Sí lo son. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que tener algo que nos sacuda, algo que nos despierte, algo que nos haga mover del sitio donde nos encontramos, que nos sacuda. ¿Qué sucede cuando usted sacude algo con fuerza? Salen muchas cosas, ¿verdad? A flote, buenas y malas. Hermanos, las tempestades en su vida sirven para sacudirlo. Sirven para sacar de su vida todo aquello que no le agrada a Dios. Y también sirve para que salgan a flote lo que usted conoce de la palabra. Así que, hermanos, si usted está en una tormenta en este momento, no sienta que está en pecado. No sienta que está haciendo las cosas mal. Siéntase gozoso de que está siendo procesado por el Señor. Siéntase gozoso de confiar en la palabra. Aunque el mundo no confíe, aunque el mundo lo llame loco, lo llame loca, usted confíe en la palabra de Dios. Porque, hermano, ¿sabes qué? Es el único libro que conocemos el desenlace. Los demás no conocen el desenlace de la historia. No conocen lo que va a suceder en el mundo, pero usted conoce lo que va a suceder en el mundo. Así que siga confiando en la palabra de Dios. Cuando usted lee el versículo 40, dice aquí Jesús, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermano, duras palabras. ¿Cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando vemos aquí, hermano, la palabra amedrentado, en su significado quiere decir cobardemente. Y cuando vemos el significado de la palabra fe, es confianza. ¿Sí? Hermano, imagínese este suceso. Jesús calma la tempestad, calma los vientos, calma todo. Y después de eso le dice, ¿cómo ustedes están actuando cobardemente? ¿Cómo ustedes van a estar actuando cobardemente y no tienen confianza? Verdaderamente eso fue lo que Jesús les dijo. Imagínense, wow, ¿cómo van a estar ustedes actuando cobardemente? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis confianza? Venían de escuchar la palabra todo un día. Y el Señor viene y les dice, no actúen cobardemente. Tengan confianza. Hermanos, y quizás hoy el Señor te dice lo mismo. Te hace esa pregunta. ¿Por qué tú estás actuando así? Y quiero que te revises por un momento lo que has estado haciendo durante el mes. ¿Sí? Lo que has estado haciendo durante estos días. Lo que has dejado de hacer en el Señor. Lo que has hecho en el mundo. Lo que has sentido. Lo que has pensado. Lo que has hablado. Lo que has imaginado. El Señor te dice, ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué te alejas de la palabra? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no confías? Hermanos, el Señor te hace esa pregunta. Y es para que usted responda en comunión con Él, no para que me responda a mí. El Señor te dice, todo estará bien. No tengas miedo. Vamos a pasar al otro lado. Y cuando leemos la palabra de Dios, vemos varios nombres que el Señor se le da a lo largo de la Biblia. ¿Usted quiere conocer algunos de ellos? Algunos nombres del Señor. Fíjense lo siguiente. La palabra dice que Jehová es Jireh. ¿Sabe qué es eso? Es tu proveedor. Jehová es Jireh. Es tu proveedor. Jehová es Rafa. ¿Sabe qué es eso? Es tu sanador. Jehová es tu Adonai. Es tu Señor. Tu gran Señor. Dice la palabra. Jehová es tu estandarte. Jehová es tu guardador. Jehová es todo en tu vida. Así como el Señor te dice, ¿por qué actúas cobardemente? Te hace recordar lo que Él es en tu vida.
O sea que no tienes motivos, realmente motivos, para que tú actúes cobardemente. ¿Que lo vas a hacer? Sí, pero realmente tienes más motivos para vivir en confianza que para vivir en temor. ¿Sí? Dice la palabra en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, recuerda que el Señor les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Ellos dudaron, desconfiaron, temieron, tuvieron una gran enseñanza. Y como siempre digo, si eso está plasmado en la palabra, es para que usted aprenda y no cometa los mismos errores, para que usted viva fortalecido en el Señor, porque ya usted sabe lo que va a pasar. Le quiero preguntar, ¿ellos llegaron al otro lado o no? Sí, pero era necesaria la tormenta. ¿Sí? Así que hermano, no solamente basta de teoría, también hace falta la práctica. Cuando leemos el versículo 40, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero cuando lo leemos en Lucas, me gusta como lo dice Lucas. Lucas 8:25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Hermanos, el Dios que te dice hoy que descanses en Él, el Dios que te dice que van a pasar al otro lado, te dice hoy, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está lo que has leído? ¿Dónde está lo que tú sabes de la palabra? ¿Dónde está todo lo que tú conoces y has vivido en Él? ¿Dónde está? ¿Es para ser escondido en una gaveta, hermano? ¿Es para que lo escondamos, como dice la palabra, que una luz no se esconde debajo de un almud? Hermanos, somos luz. Y todo lo que conocemos, todo lo que hemos leído en la palabra, no es simplemente para que se quede ahí en nuestra mente. Es para ponerla en práctica. ¿Saben cuál era el mayor peligro de los discípulos? ¿Me pueden decir en ese momento? ¿Cuál era el mayor peligro? ¿Eran las olas? Puede ser, ¿verdad? Era la lluvia. Se anegaban, ¿verdad? Pero ¿saben cuál era el mayor peligro de los discípulos en ese momento? La incredulidad. Realmente el peligro no eran las olas. El peligro no era la barca. El peligro estaba aquí dentro, en su corazón. La duda. ¿Qué es lo que quiere Satanás en nuestras vidas, hermanos? Que nosotros dudemos, que nos acobardemos. Y hermanos, el Señor no nos quiere así. El Señor dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Pero antes dice que meditaremos de día y noche en la palabra. ¿Están viendo, no? Para que tú seas fuerte y valiente, primero tienes que meditar de día y noche en la palabra. Que la palabra de Dios sea un hecho en tu vida. Hermanos, la tormenta por la que estás pasando o por la que has pasado no es el fin. La tormenta no es el fin, es parte del proceso. Necesitamos la tormenta para despertarnos, para activarnos, para sacar de nosotros lo que no es agradable al Señor y para sacar de nosotros la verdadera esencia. Así como una bolsita de té. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Vivir confiadamente en la palabra de Dios. Fíjense que cuando leemos aquí, hermano, dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Saben cuál era la diferencia de todas esas barcas? Que solamente había una barca donde estaba Jesús. Hermanos, el mundo, muchos allá afuera no tienen a Jesús en su barca, pero usted sí. Y eso hace que las cosas cambien. Eso hace que todo sea diferente. Usted tiene a Jesús en su barca. Lo que tiene que hacer es vivir confiadamente en Él. Lo demás, hay que orar por ellos. Nos corresponde a nosotros hablarles a ellos. Pero usted tiene a Jesús en tu barca. El Señor te dice que no tengas miedo muchas veces. El Señor te dice que van a pasar al otro lado.
Recuerda, hermano, quién está en tu barca. Y su nombre, hermano, es Jesús. Y quiero que cuando yo diga esta frase, hermano, usted diga Jesús. Recuerda quién está en tu barca. Su nombre es Jesús. Así que, hermano, tempestades vamos a tener. ¿Sí? Tormenta vamos a tener. Pero el Señor te hace una promesa que van a pasar al otro lado. El Señor te anima, te dice, más bien te manda a descansar en Él, a descansar en sus promesas. Así que, hermanos, no tengas miedo. Descansa en la palabra de Dios. ¿Sí? Coloquémonos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque su palabra, Señor, es viva y eficaz. Y queremos pedirle que sea usted ayudándonos en todo momento a ser siervos, hijos que hablan su palabra. Que no solamente la hablan, Señor, sino que también la viven, la creen, la llevan como un estandarte en su vida, Señor. Ayúdenos, Señor, a superar todas estas adversidades que nos angustian, que nos hacen temer y que nos hacen pensar que nos estamos hundiendo. Ayúdanos a recordar en su palabra que hay promesas. Ayúdanos a recordar que somos nación santa, que somos hijos suyos, que somos escogidos, que somos comprados a precio de sangre. Ayúdanos a recordar, Señor, que no somos como el mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos como el mundo. Señor, su palabra dice que nos acostaremos, que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque tú, Señor, cuidas de nosotros, porque tú, Señor, nos haces vivir confiados. Señor, ayúdanos a recordar esa palabra, Señor. Ayúdanos a ser cada día más agradables, Señor, más confiados en su palabra. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.